Buenos días, mi nombre es María Paula Jiménez y el día de hoy, junto con mis compañeros Israel Contreras y María José Helves, les hablaremos sobre el estilo gótico en el arte y la arquitectura. Su ubicación geográfica. Este estilo nace principalmente en Francia en la Baja Edad Media. En la línea del tiempo nos damos cuenta de que ocupa desde el siglo XII hasta el siglo XV, a consecuencia de la evolución cultural. Y se podría decir que algunas edificaciones de estilo gótico se siguen viendo hasta mitad del siglo XVI. Para entrar un poco en contexto social, les contaré sobre algunos acontecimientos de la época. Durante este periodo se originó la Guerra de los 100 años. Esto fue gracias a un conflicto feudal entre Inglaterra y Francia. Durante este periodo, en Europa, se vivió mucha pobreza causada por los estragos de la guerra. Aunque su nombre era la Guerra de los 100 años, en realidad duró 116 años, y cabe destacar que Francia salió victoriosa. Otro acontecimiento importante que no puede pasar desapercibido es la peste negra durante el siglo XIV. Esta fue una pandemia que se desarrolló en Asia y llegó a Europa por medio de barcos de carga que estaban contaminados con ratas infectadas. El virus se propagaba con las picaduras de las pulgas de las ratas. Entonces dejó entre 75 y 200 millones de muertos, alcanzando un 60% de la población europea. La propagación de la enfermedad fue veloz debido a la falta de higiene y conocimiento médico. Algunas personas decían que la peste negra era un castigo de Dios por los pecados de las personas o por la poca fe de sus creyentes. En el contexto social, nos damos cuenta de que la religión que predominaba era el cristianismo, pero también habían personas que practicaban el judaísmo y pues eran juzgadas por esto. Durante el periodo, el arte gótico coincide con la plenitud y la crisis de la Edad Media. Comienza el crecimiento económico gracias al comercio y las actividades rurales. Nace una nueva clase social a la que se denomina burgueses. Durante este tiempo renace el comercio, renacen las ciudades y nacen las universidades. Cabe mencionar que el estilo gótico convive con el románico, pero el gótico tiene más un acercamiento al naturalismo y buscaba resaltar la belleza de las cosas. Orden social. Como podemos apreciar en la imagen, la máxima autoridad es el rey, seguido por los nobles y el clero. Esta es una clase social más privilegiada. Entre los nobles pues vamos a conseguir duques, marqueses, condes y caballeros. Ellos vivían en castillos y sus principales actividades eran acudir a eventos sociales como fiestas, torneos y ceremonias, además de participar en la guerra y en la caza, ya que en este grupo social se encontraban los caballeros. Por otra parte, el clero estaba conformado por obispos, monjas y frailes. Ellos vivían en monasterios y dedicaban su vida a la oración, estudiar y hacer manuscritos. El obispo tenía un papel bastante importante, pues la catedral era el edificio más importante y representaba la vida y el espíritu de la ciudad, moviendo la economía. ¿Cómo movía la economía? Generando empleos al momento de la construcción de las iglesias y luego promoviendo mercados que incentivaban el intercambio comercial. De último, tenemos a los campesinos y burgueses, quienes gozaban de menos privilegios. Los campesinos vivían en aldeas retiradas de la ciudad y estaban conformados por sirvientes, leñadores, pastores y siervos. Los burgueses, por otra parte, vivían en la ciudad y por eso es que nace esta nueva clase social, pues eran como pequeños grupos de personas que empezaron a sentarse cerca de las iglesias y castillos y poco a poco se fue creando una ciudad. La burguesía estaba conformada por artesanos, criados, estudiantes, comerciantes y banqueros. Muchas gracias, les dejo con mi compañero Israel. Bueno, antes de hablar de las características del arte gótico, tenemos que entrar en contexto de qué es el arte gótico. Entonces, el arte gótico es un estilo artístico que predominó en la arquitectura religiosa, en sus culturas y en la pintura de Europa entre el siglo VII y el siglo XV, hasta el surgimiento del movimiento cultural del Renacimiento. Pues cuando surge este movimiento, el arte gótico empieza a perder como esa fuerza que tenía en esas épocas. Y lo precedió el movimiento artístico del romanticismo. Bueno, como para dar una repasadita, el romanticismo se caracterizó principalmente en estar contra del neoclasismo, que es como el reflejo de racionalidad, de la sobriedad y de la claridad. Bueno, ya me desvié mucho. Entonces, volviendo en un principio, el término gótico fue designado de manera despectiva por los escritores italianos.
clasistas, que eran clasistas, y del Renacimiento, que consideraban a todo lo que no era clásico como una fealdad, como algo feo que no les gustaba. Le atribuían el arte gótico a las tribus bárbaras, que eran los que habían destruido el Imperio Romano y su cultura clásica del siglo V después de Cristo. Algo curioso es que el arte gótico fue valorado recién a partir del siglo XIX después de Cristo, o sea, algo como tan increíble como es el arte gótico, ¿no? No fue valorado hasta 12 siglos después de sus inicios. Y fue considerado en estos siglos grandilocuente e imponente hasta el siglo XIX. Bueno, también hablando ya de otro dato, se considera a la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis en Francia como el primer monumento catalogado de estilo gótico. Fue construida a partir del año 1140 por Suger, que era el abad o superior de ese monasterio, considerado el impulsor del arte gótico. Ahora sí, hablando de las características del arte gótico, tenemos primero el principio de la estética de la luz como fundamento de todo arte, ¿sí? Entonces fue capaz como de representar la idea teocentrista de la luz de Dios, o sea que como que pensaban que Dios era el centro de todo y lo querían como representar en sus artes o edificaciones góticas. Segunda característica fue que su aplicación en la arquitectura fue religiosa, como monasterios, catedrales, etc. Como tercera característica, el uso del arco ojival, que terminaba en forma apuntada y generaba sensación de gran altura. Se aplicaba para las cúpulas, puertas y ventanales. Cuarta característica es que aplicaron innovadoras técnicas de arquitectura que permitieron como alcanzar el estilo único de techos altos, esos grandísimos que se ven en el arte gótico, y como extensas paredes de vitrales. Quinta característica, el diseño, tenían como característica el diseño de formas extravagantes aplicado tanto en la escultura como en la decoración arquitectónica que tenían. Bueno, como sexta característica tenemos la decoración con materiales brillosos y el uso de colores vivos para como agrandecer como el concepto de luminosidad. Como séptimo tenemos la aplicación de extensos ventanales de colores que reflejaban diferentes tipos de luz hacia el interior de las catedrales y monasterios. Bueno, pasando al arte gótico en la arquitectura, tenemos los siguientes referentes. Primero, la abadía de Heiligengeist, fundada en el año 1113 en los bosques de Viena. Esta abadía perteneciente a la orden del Cister se erige poco antes de que oficialmente naciera el estilo gótico en Francia. Sin embargo, ya muestra las características propias de dicho estilo en la parte del coro, mientras que el resto pertenece al estilo románico. Como segunda tenemos María am Gestalt. Esta iglesia fue fundada en el año 1394 en el sitio en que antes se encontraba edificada una iglesia de madera. Por su ubicación cerca del canal de Danubio, ya desde entonces era como un lugar de culto para pescadores y navegantes. El coro de esta se compone por dos paneles góticos. Como tercero tenemos la Catedral de San Esteban, situada en la plaza de San Esteban, en Viena, capital de Austria. Fue fundada en el año 1137 y es considerada como la representación religiosa más emblemática de la ciudad, y sirve asimismo como sede del arzobispado. Como cuarta tenemos la iglesia de Saint-Michel, construida en 1600. Es una iglesia fortificada
situada al norte de Sienkiewicz en Bielorrusia. Esta estructura fue pensada para resistir ataques enemigos. Tiene una forma rectangular flanqueada por torres de defensa. Como quinta tenemos el campanario de Gante. Su construcción data del año 1313 en la ciudad de Gante, en Bélgica. Su altura es de 91 metros, situándola como una de las más altas en su género. Como sexta tenemos también la iglesia de Nuestra Señora, que se encuentra en Bélgica, en la ciudad de Brujas. Fue fundada en el siglo VIII y cuenta con una torre de 122 metros, la cual continúa siendo la construcción de mayor altura en dicha ciudad. Como séptima tenemos el ayuntamiento de Lovania, data del año 1448 y está construido sobre la plaza Grotemarkt. Su estilo pertenece al gótico tardío y está constituido por 3 niveles. Su fachada está ricamente ornamentada y se compone por 236 estatuas, las cuales fueron colocadas hasta el año de 1850. Como octavo tenemos la iglesia de San Nicolás. Esta está edificada en la ciudad de Gante, en Bélgica, construida durante el siglo VIII en un estilo gótico tornaicino, creo que se decía, característico de la zona en que corre el río Escalda, que atraviesa al país. Este estilo se diferencia por el uso de piedra azul y gris. Como novena tenemos el Catedral de Zagreb. Está ubicada en Croacia y fue edificada en el siglo VIII después de varios siniestros a los que se vio expuesta, como un par de incendios y como la destrucción de sus campanarios por parte de Nicolas Tour, que fue comandante de las tropas auxiliares de España. En el siglo XVI el obispo Oswald Tours se encargó de su reconstrucción al estilo gótico. Como décima tenemos la Catedral de Santa Sofía por su estructura y estilo. Es considerada como una de los mejores ejemplos del arte gótico que se puede encontrar en Chipre. Fue edificada en el año 1209 por masones franceses durante la época de las cruzadas. En el puesto 11 tenemos la mezquita de Lala Mustafa Pasha. Fue edificada durante el siglo XIII. Esta mezquita se ubica en la ciudad de Famagusta, en la República del Norte de Chipre, y es considerada como ejemplo de la arquitectura gótica francesa. Su nombre es en honor a Lala Mustafa Pasha, conquistador de la isla. En el 10º puesto tenemos la Catedral de San Vito, ubicada en la ciudad de Praga, en la República Checa. Fue fundada en el año 1334 y es considerada la catedral más grande e importante del país. En el puesto 13 tenemos la Catedral de Lincoln, considerada Patrimonio de la Humanidad. Esta catedral fue fundada en el año 1088 en Inglaterra y actualmente sigue siendo un importante lugar de peregrinaje a nivel internacional. En el puesto 14 tenemos la iglesia Karha, fundada durante el siglo XIV en Isla Saaremaa. Tiene un estilo que combina la alta arquitectura gótica con líneas características del románico. En el puesto 15 tenemos la Catedral de Wells, construida entre el año 1175 y 1490 en Inglaterra. Esta catedral es la sede de los obispados de Bath y Wells. Fue el primer catedral de esas dimensiones construida en Inglaterra. En el puesto 16 tenemos la Catedral de St. Magnus. Está ubicada en Escocia. Fue edificada durante el siglo XIII. No pertenece a la iglesia, sino como a la ciudad de Kirkwall, y es una de las catedrales medievales mejor conservadas en el país.
En el puesto 17 tenemos la Catedral de Frankfurt. Fue construida entre el siglo XIV y el siglo XV en Alemania y está dedicada a San Bartholomew. Su color rosáceo le confiere un aspecto sobresaliente. En el puesto 18 tenemos la Basílica de Santa María Novella, que está ubicada en Florencia, Italia. Fue fundada en 1279 y bueno, su exterior fue diseñado por Fra Jacopo Talenti y León Battista Alberti. Bueno, en el puesto 19 también tenemos la Catedral de Oviedo, célebre catedral de Italia. Bueno, esta fue fundada en 1290 y una característica relevante es el monumento de mármol policromado situado en la fachada que tiene la edificación. Bueno, en el puesto 20, como último, tenemos el castillo de Kaunas, situado en la ciudad del mismo nombre, en Lituania, y fue construido durante el siglo XIV. Es el primer castillo de piedra erigido en el país y tuvo un papel relevante durante la defensa del mismo. Bueno, muchas gracias. Ahora les daré paso a mi compañera María José para que les explique más a fondo sobre el arte gótico. La escultura gótica. La evolución del pensamiento que se da en este periodo de la historia permite poner la mirada en el hombre y la naturaleza. Ya no es Dios el tema único y principal. El arte se vuelve naturalista. Este redescubrimiento del hombre afecta a las obras escultóricas. Las figuras parecen verdaderos seres humanos, tienen más movimiento, más expresión y parecen comunicarse entre ellas. Los inicios de la escultura están relacionados directamente con la arquitectura. Inicialmente se constituyó como la parte fundamental de la decoración. En las grandes catedrales y edificios religiosos, pero con el tiempo fue ganando independencia. Algunas características: las figuras se alejan poco a poco del hieratismo y frontalidad del estilo románico. Las imágenes góticas, a raíz del humanismo, se despliegan en la época, van dejando las posturas verticales y simétricas. Son figuras alargadas y esbeltas, de cuerpos ligeramente sinuosos y ropajes con numerosos pliegues. En el siglo XV las figuras ya son macizas, pesadas y de un mayor realismo. El naturalismo de las figuras aumenta a medida que se desarrolla el estilo. Las figuras se llenan de vida, parecen más humanas, con gestos un poco más expresivos, que dejan traslucir sus emociones. Hacia el final del estilo, las figuras aparecen con rasgos individualizados. En las composiciones de varias figuras existen una relación o comunicación entre ellas. La intención principal es narrativa y no simbolista. La temática sigue siendo fundamentalmente religiosa, pero los temas son tratados desde una perspectiva más humana. Los temas profanos, como retratos, escenas satíricas y cómicas, se encuentran en un segundo plano. En los relieves y nunca como esculturas exentas e independientes. La arquitectura no condiciona el valor plástico de la escultura. Los capiteles dejan de ser soporte para los relieves narrativos, como sucedía en el románico, para llenarse de elementos decorativos, generalmente con formas vegetales y animales. Estos continúan, al igual que en el románico, los relieves en los pórticos de las catedrales, destacándose de su carácter narrativo. Los tímpanos se ven en franjas horizontales y en los que se narran historias cuyo tema principal sigue siendo Cristo, la Virgen, el juicio final, la crucifixión y escenas del Evangelio. Las arquivoltas, ahora apuntadas, están decoradas con relieves que se forman longitudinalmente a ellas. Las jambas se decoran con esculturas columnadosadas a los muros,
que se descansan sobre repisas y están protegidas por doseletes decorados con tracería gótica. El parteluz, decorado con esculturas de la Virgen, Cristo o el Santo Titular, también bajo doseletes decorados con tracería. Aunque casi todas las imágenes que se encuentran en las catedrales góticas, todas las fotos, aparecen señaladas con un símbolo que las identifica, para que el mensaje pueda ser comprendido por los creyentes. El fin principal no era que fueran signos sagrados de una verdad moral, sino que cada una de ellas poseía un valor por sí mismo. Era diferente de sus compañeras en actitud y belleza. Existía la individualidad. Al comparar las esculturas que adornaban las fachadas románicas, que parecían pilares sólidos encajados en la estructura arquitectónica, con las esculturas góticas, vemos que estas últimas tienen vida propia. La disposición y diseño de los vestidos permite adivinar los cuerpos debajo de ellas. Aparecen en este periodo nuevos géneros dentro de la escultura. Los retablos constituyen las obras más originales de la cultura gótica en Europa. Estas narran las historias bíblicas de una manera naturalista, incluso anecdótica, escena por escena. Son esculturas arquitectónicas pictóricas y escultóricas que se sitúan detrás del altar en las iglesias católicas, y desde finales del siglo XIII se convirtieron en los elementos más relevantes de la decoración interior de las iglesias. Estos están compuestos por un armazón de madera o alabastro que se divide en franjas verticales llamadas calles y franjas horizontales o cuerpos, formando recuadros donde se alojan esculturas exentas, relieves o pinturas. Las escenas de cada recuadro se van hilvanando una con otra hasta formar un relato. Fueron evolucionando hasta alcanzar enormes dimensiones en el siglo XV. Los sepulcros toman importancia en esta época a raíz de la evolución del pensamiento hacia el individualismo, que hace que sea importante perpetuar el nombre. Es a finales del gótico y principios del renacimiento que el sepulcro se convierte en uno de los géneros escultóricos más relevantes. Estos pueden ser exentos con la figura yaciente en la parte superior o adosados a un muro y haciendo parte de un conjunto arquitectónico. Por lo general se representaba en los laterales el sepelio mismo. Obras: Tránsito de la Virgen, el pozo de Moisés de la Cartoja de Chamodo, el sepulcro de Felipe el Atrevido, grupo de la Anunciación y la Visitación de Reims. La pintura gótica. La característica más evidente del arte gótico es un naturalismo cada vez mayor frente a las simplificadas e idealizadas representaciones del románico. Se considera que esta característica surge por primera vez en la obra de los artistas italianos de los finales del siglo XIII y que marcó el estilo dominante en la pintura europea hasta el final del siglo XV. La pintura gótica se aproxima a la imitación a la naturaleza, que será el ideal del Renacimiento, incluyendo la representación de paisajes. No obstante, sigue siendo poco usual. Se desprende de los convencionalismos y amaneramientos bizantinos y románicos, pero no toma como ideal de belleza el arte griego ni romano antiguo. Por lo mismo, aunque dicha pintura es un verdadero renacimiento, se distingue de la propiamente llamada del Renacimiento clásico, en que no cifra, como esta, su perfección en la belleza de las formas exteriores, que, aún sin descuidarlas, resultan a veces algo incorrectas en la pintura gótica.
sino sobre todo en la expresión de la idea religiosa y en dar a las figuras cierto sabor místico y eminentemente cristiano. A pesar de ello, también ha de decirse que es en este momento en el que comienza la pintura profana, esto es, la pintura en que los temas ya no son siempre religiosos. Técnicas. La pintura, la representación de imágenes sobre una superficie durante el periodo gótico se practicaba en 4 técnicas principales: la pintura mural, vidrieras, pintura sobre tabla y miniaturas. La pintura mural o frescos siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica en las paredes de las iglesias en el sur de Europa, especialmente en Italia, como una continuación de las tradiciones cristianas y románicas. Fuera de Italia no se cultivaron mucho. Italia, apegada a la forma basilical de las iglesias, conservó mayor extensión en los muros para las pinturas y mosaicos que narrasen historias religiosas. En la Toscana, la escuela sienesa y florentina, con el Giotto como el más grande de pintores del Trecento, continuaron la tradición de la gran pintura mural, ya que la arquitectura gótica no llegó a echar raíces en Italia como en Francia. Esta pintura toscana del Trecento, siendo plenamente gótica, anticipa ya el Renacimiento. Los nombres más destacados fueron Cimabue y Giotto. Frente a lo que ocurre en Italia, en el norte de Europa, las vidrieras fueron el arte preferido hasta el siglo XV. El desarrollo de la arquitectura gótica, con la progresiva sustitución del muro por grandes ventanales con vitrales de colores que permiten el paso hacia el espacio interior de una luz polícroma y matizada, implicó en las grandes catedrales góticas de Francia a la práctica desaparición de la pintura mural que se había desarrollado ampliamente en los muros. El muro translúcido fue el primer espacio propio o ámbito donde se desarrollaron las artes del dibujo y del color en el gótico. Durante la Baja Edad Media, el arte de los vitrales de las catedrales e iglesias se desarrolló en Europa, paralelamente con la arquitectura gótica, la cual se caracterizaba por la altura de sus naves y la audacia de sus estructuras con bóvedas de crucería que se apoyaban en esbeltos soportes y arbotantes para transmitir al suelo el peso y el empuje de las bóvedas, liberando así de las funciones resistentes a los muros de los edificios que progresivamente fueron sustituidos por ventanales y tracerías o encajes de piedra con vitrales de color. En una primera etapa, los colores son vivos y saturados. El plomo delimita las formas, las cuales son delineadas con precisión para poder ser vistas a través de la irradiación luminosa de la vidriera. Esto conduce a la tendencia de descomponer la vidriera en medallones, nichos u otro tipo de compartimentos. Las vidrieras revelan más que ningún otro arte el componente irrealista y artificial del arte gótico. A mediados del siglo XIII se produce una modificación profunda de la gama de colores, ya que los fondos incoloros se asocian a los tonos quebrados de las escenas y figuras con una gama potente pero restringida. Las menudas figuras humanas se hacen más agitadas y libres. En la iglesia de San Urbano de Troyes hacia 1270 o en las vidrieras de medio punto de la catedral de Beauvais. Es donde se dan los mejores ejemplos de estas innovaciones. En el siglo XIV, tras el descubrimiento del amarillo de plata, los vitrales ganan en ligereza, llenándose de un preciosísimo dorado que antes nunca tuvieron. En Normandía, en el coro de Saint-Ouen de Rouen y en la catedral de Évreux se hallan las vidrieras más bellas.
El arte de las vidrieras culmina en un estilo exquisito de una calidad igual o superior a las obras maestras de la miniatura. En la cuenca del Loira, en Champaña o en Alsacia, se completa el panorama de las vidrieras en Francia, culminando en las naves laterales de la Catedral de Estrasburgo. En Inglaterra destaca la gran ventana occidental de la Catedral de York. En España las vidrieras más destacadas son las de la Catedral de León. El miniaturismo e ilustración de libros. Los manuscritos iluminados representaron la más completa documentación de la pintura gótica, registrando en sus miniaturas la existencia de una serie de estilos en lugares donde no han sobrevivido otras obras monumentales. En la pintura de los códices o miniaturas, sobre todo en Francia, buscando la realidad y delicadeza en las figuras. Todavía les faltaba mucho a estas para poder ser modelos en dibujo y en perspectiva. Las miniaturas consistían en pequeñas composiciones, pinturas o dibujos de figuras enmarcadas en las letras iniciales o en diversos compartimentos como medallones, arabescos, etc. Se llamaban miniaturas porque se realizaban con minio u óxido de hierro mezclado con colorantes naturales. En el periodo románico y en el primer gótico los temas tenían carácter sacro. Su composición estaba influida por criterios similares a los que regían para los vitrales de las catedrales e iglesias del propio periodo. En el siglo XIV se introdujeron temas profanos y el arte de las miniaturas se trasladó a los talleres artesanos de París, Borgoña y Flandes. Los manuscritos ilustrados tuvieron una amplia difusión internacional a través de las cortes de la nobleza europea. Destacados miniaturistas fueron Jean Cousset, Jacquemart de Hesdin y los hermanos Rimbaud. Quizá el más famoso manuscrito gótico sean las muy ricas obras de Duque de Berry. Pintura sobre tabla. Aunque se ha dicho que la pintura gótica tiene su espacio propio en las grandes vitrales de las catedrales y en las miniaturas polícromas, lo cierto es que la pintura propiamente dicha donde subsistió fue en los retablos. Las tablas pintadas que forman los frontales o los laterales de los altares y en los muros de las capillas laterales puede diferenciarse además entre los retablos, que son tablas pintadas o esculpidas que ornamentan los altares de las iglesias, y las tablas de devoción individuales de menor tamaño que adornan las iglesias y las casas particulares. La pintura sobre tabla, generalmente retablos, se impuso por toda Europa. En el siglo XV era ya la forma pictórica predominante, suplantando incluso a las vidrieras. De tablas o frontales únicos se pasó a dípticos, tríptico y luego complicados polípticos, que combinaban numerosas piezas hasta llegar a los grandes retablos del siglo XIV, con muchas tablas que se organizan con el banco o predela, cuerpo inferior, y calles verticales separadas por estrechas entrecalles. En la calle central se representaba el tema principal del retablo. Materiales utilizados en el arte gótico. En la construcción se usaban diferentes materiales, todos únicos. Uno de ellos son los materiales naturales, como la carpintería de madera o las piedras naturales que se utilizaban en los monumentos debido a su permanencia y su resistencia al fuego. Cuando se escaseaba la piedra y la madera, se usaba la tierra como material de construcción. Así es como aparece el tapial, que es un muelo de tierra o barro apisonado, y el adobe, que es un bloque constructivo hecho de barro y paja, y también se secaba al sol. En la pintura se utilizaron tablas, frescos sobre murales, tanto en catedrales, iglesias, así como vidrieras, y por supuesto lienzos.
Para todo esto se utilizaron principalmente pigmentos como óleos y también temples, que para aquella época era más bien casi un óleo que un tipo de tempera. De hecho, el temple es una de las técnicas más antiguas que se conocen. Hoy en día, si bien no se pueden utilizar técnicas tan artesanas como las que se hacían en la antigüedad, existe una variedad muy extensa para poder imitar este tipo de movimientos y muchos otros. Gracias. No vaya a perder eso.